Hey, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Sean bienvenidos a un capítulo más en su canal, Rompiendo Paradigmas del Derecho. Esta vez hablaremos sobre el patrimonio, donde nuestro compañero Ángel nos dará el concepto del patrimonio. Después nuestro compañero Alexis nos hablará acerca de la integración del patrimonio. El tema Cosas, Bienes y Derechos será presentado por nuestra compañera Susana. Y finalmente, Vianey y un servidor les hablaremos acerca de los personales y sus derivados. Comenzamos contigo, Ángel. Adelante, te cedo la palabra. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto acompañarlos de nuevo. Bueno, para empezar, les daré el concepto. Una breve introducción a lo que es el patrimonio, ¿vale? Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Según lo expuesto, el patrimonio a una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y además por obligaciones y cargas, considerado como una universalidad de derecho, es decir, como una masa móvil cuyo activo y pasivo no puede disociarse, pero es indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización pecuniaria. Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Y de este existen varias clasificaciones y subclasificaciones. Entre las primeras está el patrimonio tangible e intangible. Ahora, dos son los elementos del patrimonio, el activo y el pasivo. El activo es aquel que se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. El pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. ¿Cuáles son las características de los derechos personales? Podemos interpretarlo como una forma de referirnos al dinero. En este caso que hablamos de valoración, nos referimos en qué cantidad de dinero valoramos algo. Oh, interesante. En efecto, volviendo al tema, la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial. Si el primero es superior al segundo o su déficit patrimonial, en caso contrario. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. ¿A qué nos referimos con esto? Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario. En otras palabras, el artículo 2166 del Código Civil vigente en Distrito Federal dice: hay solvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudos. Existen dos teorías sobre el patrimonio. La llamada clásica, que también podríamos designar con el nombre de la teoría del patrimonio personalidad, y la otra moderna, la cual llamada teoría del patrimonio afectación. Pero eso lo explicarán mis compañeros. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Los demás compañeros profundizarán los temas, así que seguimos contigo. Alexis, háblanos acerca de la integración del patrimonio. Te cedo la palabra. Gracias por cederme la palabra. Los elementos que integran al patrimonio son dos, el activo y el pasivo. El primero se entiende como el conjunto de bienes y derechos que sean susceptibles a valoración en efectivo, y el segundo son el conjunto de cargas y obligaciones también susceptibles a valoración pecuniaria, con los que cuenta una persona con capacidad de ser titular. Es necesario aclarar que en los activos de carácter patrimonial siempre se hace énfasis en el que son derechos reales, personales o mixtos. ¿Qué quiere decir con derecho real? Bueno, eso quiere decir que son derechos los cuales se constituyen sobre las cosas. Y por cosa, jurídicamente hablando, entendemos como todo objeto que existe en la naturaleza. Puede ser determinable en cuestión de su especie y se encuentra en el comercio. Además, los derechos reales no se constituyen sobre todas las cosas, sino sobre aquellas que son objeto de apropiación. En otras palabras, son objeto de apropiación las cosas no excluidas del comercio por naturaleza o por disposición de la ley. Asimismo, están fuera del comercio por su naturaleza las que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Código Civil Federal 2020, artículos 747, 748 y 749. Podemos destacar esta fórmula. La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial.
Si el activo es mayor que el pasivo, existe un haber patrimonial o su déficit patrimonial en caso de que el pasivo sea superior al activo. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario de que el pasivo sea superior al activo. Rojina García, 2008, página 8. Muy bien, Alexis. Muchas gracias por tu participación. Ahora, le damos la palabra a nuestra compañera Susana. Susi, oriéntanos en este tema que es cosas, bienes y derecho. Adelante. Gracias, Ángel. Es un gusto estar con ustedes. Entrando en materia, bienes. Bien se puede definir de diferente manera dependiendo si lo abordamos desde un sentido jurídico o económico respectivamente. Bien en sentido jurídico y en sentido económico. Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza, existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar, los astros, etc. Conforme al artículo 747 del Código Civil Federal, tenemos que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Y según el artículo 748 de esta ley, se dice que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Complementando lo dicho anteriormente, el artículo 749 menciona que están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Las clasificaciones que tanto en la doctrina como en la legislación se hacen de los bienes son de dos clases fundamentales. La primera, que son relativos a las cosas o bienes corporales, y la segunda, que son relativos a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. Los bienes corporales se clasifican desde tres puntos de vista: fungibles y no fungibles, consumibles por el primer uso y no consumibles, bienes con dueño cierto y conocido, y bienes sin dueño, abandonados o de dueño ignorado. Por otro lado, la segunda clasificación, que abarca tanto a los bienes corporales como a los incorporales, comprende de bienes muebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. Primeramente, hablaremos sobre 1. Bienes fungibles y no fungibles. Esta subclasificación resulta de interés tanto a lo relativo a los bienes como a lo referente a las obligaciones y contratos. Son bienes fungibles todos aquellos que poseen un mismo poder liberatorio, es decir, que sirven como instrumento de pago con un mismo valor y que, por lo tanto, pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de la doctrina, los bienes fungibles no necesariamente deben ser muebles. Por lo general, los supuestos son así, pero es posible encontrar fungibles inmuebles, cuando por su naturaleza tienen un mismo poder liberatorio. Planiol y Rippert citan el ejemplo de una compañía fraccionadora que presenta lotes exactamente iguales en calidad y extensión y que, en consecuencia, presentan un valor equivalente. Ahora continuamos con la siguiente subclasificación: bienes consumibles, por el primer uso y no consumibles. Cosas consumibles, por el primer uso, son aquellas que se agotan en la primera ocasión en que son usadas. No permiten un uso reiterado o constante. Solo pueden
por su naturaleza, cumplir un primer uso. Por ejemplo, los comestibles, cosas que no son consumibles, son aquellas que permiten un uso reiterado y constante. La industria moderna, en la actualidad, produce gran cantidad de cosas fungibles, que son consumibles. Por ejemplo, las piezas de las maquinarias exactamente iguales, que se producen al por mayor, que son fungibles y tienen el mismo poder liberatorio. Posteriormente, damos paso a los bienes con dueño cierto y conocido y bienes sin dueño, abandonados o de dueño ignorado. Los bienes muebles abandonados o perdidos se denominan mostrencos y los inmuebles cuyo dueño se ignora se denominan vacantes. Hablando de los inmuebles que no tengan dueño conocido y cierto, como no es posible la apropiación o la ocupación de los mismos, el descubridor debe denunciar ante el Ministerio Público su existencia, quien ejercitará la acción correspondiente para que sean adjudicados al Fisco Federal cuando estén dentro del Distrito Federal. Al descubridor se le otorgará 1/4 parte del valor en que se estime dicho inmueble. Se sancionará por el Código Civil Federal la ocupación de los bienes vacantes si no denuncian al Ministerio Público. Ahora bien, abordemos los bienes muebles e inmuebles de la segunda clasificación. Bienes muebles e inmuebles. La distinción entre muebles e inmuebles se da a partir de la naturaleza de las cosas, de tal manera que son muebles aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, como los animales semovientes o por efecto de una fuerza exterior. Por otro lado, los inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro. La fijeza es lo que les otorga dicho carácter. En el derecho moderno se comprueba que, además de la distinción que se deriva de la naturaleza inherente a los bienes, se admiten categorías de cosas inmuebles por consideraciones ajenas y aún contrarias a la misma naturaleza de ellas, bien sea por disposición de la ley o tomando en cuenta el destino o afectación de las cosas. A. Bienes inmuebles. Se distinguen 3 categorías de inmuebles. 1. Inmuebles por naturaleza. 2. Inmuebles por destino. 3. Inmuebles por el objeto al cual se aplican. 1. Inmuebles por naturaleza. Inmuebles por naturaleza son aquellos que por su fijeza imposibilitan la traslación de un lugar a otro. Esto aplica exclusivamente a los bienes corporales, es decir, a las cosas. Se incluyen la tierra, todo tipo de construcciones, obras tanto en el suelo como en el subsuelo que implican la fijeza de materiales, los árboles adheridos a la tierra y los frutos pendientes de dichos árboles. Se enumeran también las diferentes partes que constituyen un inmueble, por ejemplo, los balcones, las ventanas, los elevadores de un edificio. Todo ese conjunto de elementos integrantes del inmueble que, como un todo, quedan adheridas en forma permanente, de tal manera que no pueden separarse sin destrucción o daño del mismo. 2. Inmuebles por destino. Son inmuebles por destino aquellos muebles por su naturaleza pertenecientes al dueño de un inmueble, que por ser accesorios del mismo y necesarios para su uso y explotación, la ley los ha reputado inmuebles. Este es uno de los grupos más importantes, que no obedece ya a la naturaleza de las cosas, pues la ley toma en cuenta solo su carácter accesorio y necesario para la explotación. Los inmuebles por destino se subdividen en 4 clases, tomando en cuenta la naturaleza de explotación del inmueble y la sujeción material del mueble. Existen 4 principales formas de explotación de los inmuebles: agrícola, industrial, comercial y civil. De aquí que haya 4 clases de inmuebles por destino, según sean accesorios para una explotación agrícola, industrial, comercial o civil. 3. Inmuebles por el objeto al cual se aplican. Los derechos reales pueden recaer a la vez sobre muebles o inmuebles, o solo sobre unos u otros. En estos casos, cuando el derecho real se constituye sobre un inmueble, se reputa inmueble.
y cuando se constituye sobre un mueble, se considera mueble. Por ejemplo, la hipoteca. Ese derecho real va a ser considerado como inmueble toda vez que nació de un bien inmueble. No así cuando el derecho real surge de una prenda, pues, en este caso, nace de un bien mueble. En bienes inmuebles, la doctrina distingue tres categorías: muebles por su naturaleza, muebles por determinación de la ley y muebles por anticipación. En muebles por su naturaleza, en el artículo 753 del Código Civil Federal, se definen los muebles por su naturaleza y se dice que son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos o ya por efecto de una fuerza exterior. Ahora, los muebles por determinación de la ley. De igual manera, el artículo 754 del mismo código dice que son bienes inmuebles por determinación de la ley las obligaciones y derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cosas cantidades exigibles en virtud de acción personal. Ahora, por último, muebles por anticipación. Son aquellos bienes que están destinados a ser separados de un inmueble que necesariamente habrá de adquirir en el futuro categoría de mueble, aunque en el presente sean inmuebles, por ejemplo, los frutos. Los bienes corpóreos o corporales son simplemente las cosas, mientras que los bienes incorpóreos o incorporables incluyen tanto a los derechos reales como a los personales. 3. Bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. Los bienes de dominio público se subdividen en tres grupos. 1. Bienes de uso común. 2. Bienes destinados a un servicio público. 3. Bienes propios del Estado. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios del Estado pertenecen en pleno dominio a la Federación, a los estados o a los municipios, pero los primeros son inalienables e imprescriptibles mientras no les desafecte del servicio público a que se hallen destinados. Son bienes propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las cuales no puede aprovecharse ninguno sin su consentimiento del dueño o autorización de la ley. Como último punto, debemos entender que derecho real es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y es además oponible a terceros. Finalmente, podemos concluir que al hablar de bienes, no solo debemos tener en cuenta las cosas u objetos tangibles, pues, como vimos anteriormente, este término también incluye los derechos personales y reales de las personas. Esto sería todo referente al tema de cosas, bienes y derechos. Gracias por sus aportaciones al tema, compañeros. Y nuevamente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Susi. Tu información vale oro, pero es momento de darle la palabra a nuestros compañeros Vianey y Pedro. Adelante, chicos, los escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Como siempre, es un gusto volver a estar con ustedes y hablar sobre el patrimonio, ya que suena muy simple esa palabra, pero abarca varios temas. En esta ocasión les hablaré sobre derechos personales. Primero, debemos de saber qué es un derecho. Recordemos que en el primer podcast ya lo habíamos mencionado y les vuelvo a recordar. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en sociedad susceptible de aplicar una sanción al que viola dichas normas. Ahora bien, los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene un prestamista con su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. En estos dos casos, en un lado otorga un derecho y por el otro una obligación. ¿Cuáles son las características de los derechos personales? Algunas características de los derechos personales presumen una relación jurídica entre una parte acreedora y otra deudora. La primera podrá demandar a la deudora, surgiendo para esta última una responsabilidad.
es una relación entre sujetos. Tienen un carácter relativo, ya que solo se pueden exigir respeto de las personas que han contraído obligaciones correlativas. No poseen derecho de persecución y sus tiempos están atados a lo establecido por ambas partes. Los derechos personales son ilimitados y perdurables. En consecuencia, las partes establecerán todo lo que concierne a sus intereses. Otorgan acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Conceptos de las obligaciones. Se entiende por obligación toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar una determinada prestación a la otra, que, en correspondencia, ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Es decir, una persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. Por ejemplo, un contrato de compraventa en el cual el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. Oye, ¿qué elementos componen las obligaciones? Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen a su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiría. Son sujeto, elemento subjetivo de la obligación, y siempre lo vamos a encontrar en dos situaciones: el sujeto pasivo y activo. El sujeto activo es quien tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación, por tanto se le denomina igualmente acreedor. El sujeto pasivo es quien tiene la carga de cumplir con la obligación y se le denomina a este deudor. La prestación debe de ser determinada o determinable, lícita, susceptible de valoración de dinero y posible, y puede consistir en dar o hacer o en abstenerse. Bueno, se preguntarán, ¿en qué consiste la obligación de dar? En esta obligación, la persona se obliga a transmitir una cosa u objeto que en la mayoría de las veces puede ser un objeto mueble. Así es, y en la de hacer consiste en la presentación o realización de un servicio tanto como profesional como no profesional. Y la última, el sujeto se obliga a no realizar actos o divulgar información en caso de hacer el contrato. Otro elemento es el vínculo jurídico que une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la presentación si ésta no se paga voluntariamente. Hay un cuarto elemento esencial que es extrínseco a la relación, y es la causa fuente, que es el hecho que origina la obligación, ya sea un contrato, un delito, un cuasicontrato o un cuasidelito, según la clasificación de las fuentes de obligaciones expuesta por Justiniano. El cuasicontrato consiste en un hecho voluntario de la persona que se obliga, lícito, de carácter no convencional, que produce obligaciones. Por otro lado, el cuasidelito corresponde a un hecho ilícito, que consiste en que una persona obra negligentemente, causando daño a otra, sin distinguir si el acto se cometió con o sin la intención de dañar efectivamente al otro. Fuentes de las obligaciones. El contrato asume un papel estelar en la generación de obligaciones, puesto que su objeto es generar derechos y obligaciones para ambas partes contratantes o para una sola de ellas. El artículo 1091 dice que las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de estos. Declaración unilateral de la voluntad. En nuestro derecho existe la posibilidad de que un sujeto se imponga obligaciones por su propia voluntad y le otorgue facultades a otro para exigir el cumplimiento. Ofertas al público. Es una declaración unilateral de voluntad hecha a toda persona que pueda tener conocimiento de ella, con la expresión de los elementos esenciales de una prestación que se ofrezca cumplir, seria y hecho con el ánimo de satisfacer en su oportunidad si fuera el caso. Promesa de recompensa.
es el acto jurídico unilateral por el cual hace oferta pública de gratificación a personas inciertas o indeterminadas por realizar determinado acto o conseguir determinado resultado. Estipulación a favor de terceros. Esta es una declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el promitente como parte en un contrato determina una carga o modo consistente en que otra persona debe comprometer que realizará una específica prestación a favor de una tercera persona. Y por último, la ley interviene como creadora de obligaciones en todas las fuentes ya expresadas. Sin embargo, existen otras obligaciones puramente legales, es decir, su único origen es la voluntad del legislador, la obligación que tienen los padres de alimentar a sus hijos, la obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público. Y con todo esto dicho, mi compañera Vianey les comentará más de este tema. Adelante, mi estimada Vianey. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Me complace estar nuevamente con ustedes, compartiendo micrófono en este podcast. Continuando con el aporte de mi compañero Pedro, les hablaré acerca de las modalidades de las obligaciones. Esto se refiere a hechos que alteran o bien modifican a la obligación en relación con su existencia, su exigibilidad o su complejidad, estando sujetas a término y condición. Comencemos. Pero, ¿a qué se refiere término y condición? Muy buena pregunta, compañera. Ahora nos falta una muy buena respuesta. Bueno, la palabra término alude a un acontecimiento garantizado de realizarse a futuro, del cual depende la existencia o la extinción de una obligación. En cambio, condición hace referencia a un acontecimiento futuro que no se logra garantizar que ocurra. Es incierta su realización. Puede ser suspensiva o resolutoria. Con suspensiva quiere decir que la obligación surge a partir del cumplimiento de la condición, y resolutoria se refiere a que al momento de realizar la condición se extinguen las obligaciones al grado de que jamás existieron. Una inicia las obligaciones y la otra le da cierre a las mismas. También aquí encontramos las obligaciones puras y simples. Estas hacen noción a todas aquellas que valen por sí misma y sus efectos son inmediatos, así como no están sujetas a término ni condición. Exacto. Gracias por complementar la información. Regresando a los tipos de obligaciones, se encuentra la clasificación de acuerdo con el número de personas. Aquí se encuentran obligaciones solidarias, las cuales se dividen en activas y pasivas. Las activas se caracterizan por dos o más acreedores. Se encuentran en derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones. En cambio, las pasivas, cuando dos o más deudores reportan la obligación de realizar una prestación. Había escuchado también otro tipo de obligaciones. ¿Cómo se les conoce a las obligaciones que dependen del número de sujetos? Pueden ser mancomunadas o solidarias. Mancomunadas son aquellas en las que existen varios deudores o acreedores. Un ejemplo es cuando Juanito Pérez realiza un préstamo a Patricia Gómez, a Marta Sánchez y a Enrique Zárate, volviendo a Juanito Pérez como el acreedor y a las otras tres personas como las deudoras, volviendo esta obligación en pasiva, dado que recibe este término cuando existe una pluralidad de deudores. En cambio, es nombrada como activa cuando se encuentra una pluralidad en acreedores, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Solidarias son aquellas en las que dos o más acreedores tienen derecho a erigir cada uno de su parte el cumplimiento total de la obligación, o bien cuando dos o más deudores están obligados a pagar, cada uno por su lado, la totalidad del adeudo. También se clasifican de acuerdo con su divisibilidad. Las divisibles son aquellas que brindan la libertad de ser cumplidas en parcialidades. Un claro ejemplo de este tipo de obligaciones es cuando tienes una sala en Coppel. Te permite ir dando abonos semanales para liquidar tu compra. En cambio, las obligaciones indivisibles consisten en ser liquidadas en una sola exhibición. Esto se refiere a que das el monto total de la compra cuando es adquirida. Quisiera agregar que estas obligaciones pueden transmitirse de una persona a otra. Por supuesto, Pedro. La transmisión
puede ser mediante la cesión de derechos, deudas y subrogación. Por lo que entiendo, la cesión de derechos consiste en cuando el acreedor transfiere a otra persona los derechos que tenga contra su deudor. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, compañero. La cesión de derechos, como su nombre lo dice, consiste en ceder el derecho de cobro sobre sus deudores. Esto se puede apreciar cuando el banco compra la cartera vencida de alguna empresa. En cambio, la cesión de deudas consiste en cambiar de deudor. Ahora, otra persona será la encargada de liquidar esta deuda. Pero para realizar este proceso se debe consultar al acreedor y debe de ser aceptada por él mismo. Las obligaciones pueden transferirse por subrogación cuando un tercero liquide la deuda se encuentra alguno de sus efectos. Tal es el caso del cumplimiento voluntario, el cual consiste en que son concluidas de forma espontánea por el deudor. El cumplimiento forzado se da cuando el acreedor dispone de los medios legales para obligar al deudor al cumplir con sus obligaciones. En cambio, de los dos primeros se encuentra el cumplimiento por otro, el cual es donde se ve involucrado un tercero para poder liquidar las deudas. Un ejemplo de esta situación es cuando se concreta un préstamo mediante el aval. ¿Cuáles serían algunas formas para extinguir las obligaciones? Mediante el pago, también con el ofrecimiento del pago y consignación. En este caso se refiere a la capacidad del silencio de liquidar sus obligaciones. La tercera es la dación en pago. Es saldada su obligación mediante la entrega de una cosa distinta a lo que se había marcado. Un claro ejemplo es que Sonia Martínez quiere acabar con sus obligaciones, sin embargo no tiene liquidez económica, sin embargo tiene solvencia económica, por lo tanto ofrece su automóvil para pagar a Ángel Orozco, a quien le debía 65,000 pesos. Solo por mencionar algunos. De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que existen diversos tipos de obligaciones en los cuales se encuentran algunos de sus defectos, así como las diversas formas de lograr extinguir estas obligaciones, porque de lo contrario el incumplimiento puede ser perjudicial. En un incumplimiento parcial se indica que el acreedor no puede recibir pagos parciales. En un incumplimiento definitivo se darán severos daños. Como mis compañeros lo han explicado centrándose en cada uno de sus temas correspondientes, nos podemos dar cuenta de lo importante y enorme que es su campo. Podemos pasar infinitas horas dando ejemplos y explicaciones de diversos casos, ya que es una materia enorme. Hablando de terrenos, coches, ahorros, incluso nuestro teléfono forma parte de nuestros activos, los cuales su valor es diferente al momento de su adquisición. Algunos bajan como los autos y otros suben como los bienes raíces. Si ahora hablamos de deudas como el saldo de tu tarjeta de crédito o la hipoteca, son tus pasivos. Y ahora, el valor de tus activos le restas el saldo de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Pareciera que los términos que frecuentemente conocemos son fáciles de dominar, aunque la realidad es distinta. Con la simple unión de palabras podemos definir un solo término, aunque no estaríamos exprimiendo todo lo que implica dicho término. Increíble caso es el patrimonio. Todo lo que engloba es indefectible para consolidar el patrimonio. De mi parte, puedo asumir que he escuchado repetitivas veces la palabra, aunque nunca me di la necesidad de investigar qué era. En la carrera de contador público en la que estoy cursando, definitivamente es un gran apoyo para enriquecer mi léxico técnico. En los años de práctica que he tenido como auxiliar contable, he escuchado varias veces el término activo, como todos los bienes y derechos con los que cuenta una empresa, por ejemplo caja, bancos, inversiones temporales, derechos a la propiedad, entre otros, y el pasivo, que son todas las deudas y obligaciones con las que cuenta una entidad, por ejemplo, las deudas con proveedores, instituciones de crédito, los impuestos por pagar a la autoridad hacendaria, entre otros. La diferencia de estos nos daba el famoso capital contable, en caso de las personas morales, y el patrimonio, que es el caso de las personas físicas y personas morales con fines no lucrativos. Otro dato del que me siento grato de aprender es la clasificación de los bienes, en este caso muebles e inmuebles, debido a que en un tiempo me tocaba presentar declaraciones patrimoniales y me era difícil clasificarlos de acuerdo con su naturaleza. Pero sin duda que con esta construcción de conocimiento que hemos creado los compañeros y yo, puedo continuar de manera eficiente el formular dichas declaraciones. Cuando uno enseña, dos aprenden. Robert Heinlein. La importancia del patrimonio adquiere niveles máximos en el entorno del derecho, ya que su definición se extiende más allá de los conceptos cotidianos para incluir a todas las relaciones jurídicas, independientemente de su utilidad financiera.
Por lo tanto, en esta visión pueden incluirse los derechos y los deberes de las personas o entidad involucrada. También, el patrimonio de una persona es importante para la calidad de vida y para una empresa es fundamental para sobrevivir. Por ello, es preciso realizar una buena gestión del patrimonio, conociéndose cuáles son nuestros objetivos de patrimonio y nuestras restricciones para eso. Este tema abarca varios términos que suenan fáciles, pero implican derechos y obligaciones, como lo son el acreedor y el deudor. Hay conceptos de nuestra carrera universitaria y gracias a lo investigado y aprendido, los conceptos cada vez son más claros de entender. Ahora, cada vez que adquiera un bien o un servicio, sabré las obligaciones que influyen en mí como con el que adquiera ese bien o servicio, y si es un contrato mucho mejor, ya que estará escrito los intereses de ambas partes. Los derechos y las obligaciones son consideradas dos caras de una misma moneda, porque para poder ejercer los derechos se debe cumplir con los deberes, por lo cual se debe comprender en todo su esplendor la palabra obligaciones y qué conlleva consigo. De acuerdo con el afán de exponer estos puntos, abarqué desde las modalidades de las obligaciones, porque estaba complementando la información de mi compañero Pedro. Bueno, las modalidades de las obligaciones se refiere a aquellos hechos que alteran la obligación en relación con su existencia, su exigibilidad y complejidad, estando sujetas a término y condición. Existen diversas clasificaciones para las diversas obligaciones que existen. Sin embargo, todas estas obligaciones pueden ser anuladas mediante el pago, también como el ofrecimiento del pago y la consignación, dado que esto se enfoca en la intención de lograr liquidar estas deudas, por lo cual se buscan nuevas alternativas para darle solución. También mediante la novación, la cual se encuentra cuando las partes interesadas lo alteran sustancialmente. En otras palabras, el contrato se modifica, constituyendo una obligación nueva a la antigua. También mediante la confusión. Esto aplica cuando existe un error y el deudor sea de igual forma denominado como el acreedor. Esto se puede apreciar mediante la realización del contrato. Si no se está llevando de forma correcta y a conciencia, entonces pueden existir diversos errores, lo cual pueden hacer que se anule este contrato y con ello las obligaciones que estaban marcadas dentro de él. También se encuentra por pérdida de la cosa. Este medio de extinción dice que aplica cuando la cosa se pierde por fuerza mayor, dejando a la obligación sin efecto. Si ya no existe, ¿por qué te estamos obligando a realizar un pago, a llevarlo a cabo? Entonces ya no hay ningún motivo. ¡Wow! Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes, querida audiencia, que hacen posible este podcast. Así es como concluimos un capítulo más en este su canal, Rompiendo Paradigmas del Derecho. Espero verlos en la siguiente. Hasta luego.